¿Qué tal amigos? Hoy estamos aquí de nuevo con ustedes para regocijarnos en este tiempo de aislamiento inteligente donde te invitamos a que lo pases con Jesús. Nuestro día 214, principios para vivir mejor. No olvides, entra a nuestro canal, dale me gusta, dale like, suscríbete. Cualquiera que sea tu situación, entonces recuérdalo, pásalo con Jesús. Hoy nuestro tema es un hombre llamado José. No olvides entrar a las diferentes redes sociales, al YouTube, Centro para la Excelencia Familiar. Vamos a hablar acerca de José, las virtudes de aquel hombre esposo de María. Desgraciadamente José es un hombre olvidado mientras que María ha sido exaltada. El 7 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX definió como dogma la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que fue publicada en su Constitución Apostólica Infallibilis Deus. La fiesta de la Inmaculada Concepción celebra la creencia de que Jesús nació de una concepción inmaculada a la Virgen María, y que María fue nula del pecado original toda su vida. Algo que no tiene fundamento bíblico, ni tampoco se pensó o se practicó en la iglesia primitiva, ni en los primeros siglos, y solo lo sostiene la tradición católica a partir del año 1854. Según algunos comentaristas bíblicos, al parecer José murió joven. El argumento es que no se hace mención de él cuando Jesús murió y que probablemente María era viuda. Veamos algunas características bíblicas que nos presenta la Escritura acerca de José. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, que José era un hombre justo. Justo del griego justos, versículo 1 y 3. Del latín justus, justo, recto. Esto quiere decir en la Biblia íntegro, perfecto, recto. Es una persona en quien se puede confiar. Tenía amor y cuidado especial por su mujer. Mateo capítulo 1 del Evangelio. Eso era José, alguien con un amor y cuidado genuino por su mujer. Lo primero es la preocupación al saber que María estaba encinta. Debe ser que tenía él su corazón quebrantado por esta situación. ¿Por qué razón? Bueno, todos sus planes matrimoniales habían quedado deshechos. Dice la Escritura que cuando él se enteró que María estaba embarazada, quiso dejarla secretamente. El amor cubre multitud de faltas, dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Lo siguiente, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Allí en el capítulo 1 de San Mateo, que José quiso dejar a María secretamente cuando se enteró que estaba embarazada. Él no quiso denunciarla, porque al denunciarla tenía que haberle dado carta de divorcio. El compromiso matrimonial en aquella época demandaba una carta de divorcio para poderlo romper. En este caso, por infidelidad. Y así entonces María iba a recibir la pena de muerte. Iba a morir apedreada, porque la ley decía que la persona que fuera sorprendida en adulterio debía ser apedreada. También entonces era anular el contrato sin decir por qué. O sea, ese contrato matrimonial que ya habían establecido, sin decir el por qué, simplemente desaparecer. Por eso dice quiso dejarla secretamente, con las implicaciones sociales y religiosas de su época. Ahora, él estaba dispuesto a aguantar la censura de los hombres. ¿Por qué razón? Al él dejarla secretamente, entonces María queda embarazada y ¿qué va a decir la gente? Ah, José la embarazó y la dejó. Ese es un irresponsable. Entonces él estaba dispuesto a aguantar la censura de la gente.
Con ese gesto él demuestra una característica de lo que debería ser el verdadero cristiano del reino de los cielos, alguien justo. Y la escritura nos dice que él no quiso infamarla, o sea, al acusarla la había dejado a ella, como decimos popularmente, por el piso. Para él importaba lo que los demás pensaran de ella y no lo que pensaran de él, porque ella había entonces sido reconocida por muchos como una adúltera. La infidelidad en el matrimonio se daba aún siendo prometidos los unos a los otros. La religión judaica demandaba moralidad. Ahora, en el mundo actual, la gente siempre está buscando una religión que no demande a otros moralidad. La infidelidad en aquella época era castigada con pena de muerte. Juan capítulo 8, versículos 4 al 5, cuando le llevaron a Jesús una mujer adúltera y la iban a apedrear. El gordo Emilio pensaba que sería mejor ser de tal religión porque esa religión, omito el nombre por ética, no son exigentes para nada. O sea, allá se puede hacer lo que uno quiere. Es posible ser religioso en un sentido general, en un sentido mundial, y a la vez ser inmoral. Las religiones grandes muchas veces callan la boca en cuanto a lo que es la pureza. Pero hay que siempre recordar no lo que la religión plantea, ni la religión tiene como norma, sino lo que Dios determina. Usted, querido varón, tiene cuidado del buen nombre de su esposa, como José, que para preservar el buen nombre de ella más bien quiso someterse él a el escarnio, incluso público. Jóvenes, cuando ustedes se casen, cuiden muy bien el buen nombre de su esposa. No la dejen salir a la calle mal vestida. Cómprenle la ropa necesaria para que ella tenga una buena apariencia. Y no hable de ella mal delante de los demás. Maridos deben tener en cuenta que su esposa, su mujer, no es una esclava. Pero también, ¿qué encontramos en José? Que no solamente era justo, sino que era un hombre obediente a Dios. Allí en los versículos 20 al 24 de San Mateo. Era sensible a la voz de Dios. Él escuchó la voz del ángel. Eso demuestra que José tenía una relación íntima con Dios. Hoy muchos ni siquiera quieren escuchar de Dios. Escuchamos la voz de Dios de dos maneras: leyendo la palabra, la Biblia, y también a través de la guía del Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia. Romanos capítulo 8, versículo 14 de la palabra del Señor. Como José tenía una buena relación con Dios, pudo entender que cuando el ángel le habló, entonces era de parte de Dios. Él hizo caso al ángel. Cuando sabemos que es la voluntad de Dios, no tenemos que preguntarnos, ¿me conviene hacerlo? Porque siempre la voluntad de Dios nos va a convenir. La palabra del Señor nos dice en Romanos en el capítulo 12 que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Tampoco vamos a decir en cuanto a la voluntad de Dios, ¿qué dirán o qué pensarán los demás? No, lo que nos importa es obedecer a Dios. Y eso fue lo que José hizo. No se puso a pensar qué van a decir los demás, qué dirán los demás, cuál va a ser el pensamiento de ellos, cuál va a ser la crítica que van a hacer. Simplemente se limitó a acatar la voluntad de Dios. Él obedeció a Dios, aunque inicialmente quería hacer lo contrario. Recuerde que él quiso dejarla secretamente. Muchas veces la sabiduría humana nos guía a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero en este caso, José decidió hacer la voluntad de Dios pese a su decisión inicial. Él procuraba hacer lo que era mejor para María. Y lo que pensaba hacer le parecía justo y bueno. O sea, dejarla secretamente para que no se sometiera al escarnio público, para que no muriera apedreada. A él le parecía que era justo y bueno. Sin embargo, esa no era la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios le es revelada, él la acata y la aplica tajantemente.
En cuarto lugar, también nos encontramos que José era alguien cuidadoso de su familia. Respeto mucho a aquel hombre que piensa en su familia. Hay un montón de hombres en la actualidad que salen de su trabajo a determinada hora, digamos casi por lo general a las 6 de la tarde aquí en Colombia, y se van a un bar o se van donde sus amigos o se van a la casa materna y se pasan el tiempo allí hasta las 10 de la noche para llegar a la casa tarde y con sueño o algo tomados y malhumorados, y entonces no tienen vida familiar. Para José era un privilegio ser cabeza del hogar en el cual Jesús creció. José hace un viaje a Egipto para proteger a su hijo. Mateo capítulo 2 versículos 13 al 15. Cuando José toma la decisión de casarse con María, continuar la relación matrimonial, pese a su embarazo, él hace todo con tal de proteger la vida de ese niño. Le cambió totalmente su plan de trabajo, su vida social, las relaciones familiares, las amistades que tenía en su pueblo, porque le tocó huir a Egipto para salvar la vida del niño, ya que Herodes lo quería matar. Se fueron de repente y se fueron de noche. O sea, no fue algo programado, preparado. Se fueron de manera clandestina. El viajar en aquella época no era tan cómodo como en el día de hoy. Él no pensó en su trabajo, no pensó en los amigos que tuvo que dejar atrás, pensó solamente en el bienestar de su hijo, aunque no era su hijo legítimo. Ellos se fueron a vivir a un país extraño como extranjeros, o sea que José y María, junto con Jesús, fueron desplazados. Llegaron allí y tenían que aprender el idioma, tenían que acostumbrarse a costumbres distintas a las de ellos. Era un sacrificio esa nueva vida que había tomado, pero un buen padre hace sacrificios por el bienestar de su familia. Hay hombres sinvergüenzas que dejan a su mujer con 2 o 3 hijos para juntarse con otra, simplemente porque ella ahora es más joven y más atractiva que la que tienen. Yo estoy seguro que José había mirado con desprecio tal cosa, pero sobre todo, recuerda, Dios mira con desagrado cosas como estas. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, de los versículos 18 al 24, muestra parte del drama que vivió José de Nazaret al saber que María estaba embarazada. Iba a repudiarla, la iba a dejar en secreto porque él era justo y no quería que fuera apedreada de acuerdo a lo dispuesto en la Torá, en la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 22, versículos 20 al 21. La Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén interpreta que la justicia de José consistió en no querer encubrir con su nombre a un niño cuyo padre ignoraba, pero que también estaba convencido de la virtud de María, y se negó entonces a entregarla a un riguroso procedimiento de la ley de Moisés, como les mencionaba, de morir apedreada. Según el Evangelio de Mateo, el ángel del Señor le manifestó en sueños que ella concibió por obra del Espíritu Santo y que su hijo salvaría a su pueblo de sus pecados. Por esa razón aceptó la voluntad de Dios y tomó a María. Mateo capítulo 1, versículos 20 al 24. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte por el bienestar de tu familia? ¿Cuánto estás dispuesto a ir más allá de tus deseos, de tus gustos, de tus placeres, con tal de lograr el bienestar de tus hijos y el bienestar de tu esposa? Te invito entonces, querido amigo que me estás escuchando, a ser un imitador de José. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra maravillosa que nos orienta y nos enseña acerca del testimonio de este hombre llamado José, que nos muestra que el amor pasa cualquier entendimiento que podamos tener, que el amor va mucho más allá de nuestras pasiones y deseos. Enséñanos como José a valorar y respetar
la vida y el cuidado de la familia y a ser responsables, sobre todo a estar siempre dispuestos a acatar tu voluntad, porque tu voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones para todos, queridos amigos. Continuaremos viéndonos entonces en las próximas oportunidades para seguir reflexionando acerca de la palabra del Señor. Y este mes vamos a mirar algunos aspectos acerca de la Navidad. Que el Señor te guarde.